Hola a todas y todos, vamos a continuar entonces con la serie de contenidos vinculadas al cultivo en morera, específicamente a lo referido a la propagación de las mismas. En este video corto vamos a trabajar sobre la selección de plantas madres, semillas e injertos. ¿Qué aspectos generales tenemos que tener en cuenta para seleccionar plantas madres? Plantas madres van a ser las plantas de las cuales obtendremos las plantas que utilizaremos para nuestro lote con moreras. Ahí hay una cuestión importante que tiene que ver con que las productores no pueden, es muy difícil que puedan reemplazar los procesos de mejoramiento que hacen institutos de desarrollo tecnológico. Sin embargo, en muchas zonas o bien no hay estos cultivares o no están adaptados localmente, entonces vamos a dar algunos criterios para prestar atención. La primera cuestión es, si uno tuviese que hacer en el orden de disponibilidad de moreras, la primera recomendación es que utilicen cultivares o ecotipos catalogados. Cultivares son aquellas variedades de moras, ya sea híbridos o por polinización, que ya están tipificados, que tienen estabilidad y que se reconoce cuál es su aclimatación a determinadas condiciones de cultivo. Los ecotipos no tienen un proceso de mejoramiento humano, o sea, no ha habido un proceso de selección, sino que muchas veces se trata de ejemplares promisorios donde ya sea grupo de productores o alguna universidad o instituto han podido encontrar alguna característica de interés o que tiene un comportamiento interesante, con lo cual ese ecotipo se ha catalogado. A veces suelen ser plantas o ejemplares o descendientes de alguna variedad que ya había sido mejorada. La segunda es esto de los ejemplares seleccionados, tiene que ver con que si ya estamos trabajando con la producción de gusanos, lo que sí podemos hacer es identificar algunas plantas que anden mejor que otras, ahora vamos a ver a partir de qué criterios, y de esa manera empezar a propagar a partir de esas plantas, que tiene que ver también con la selección de plantas promisorias. En realidad ahí no hay todavía un proceso ni de selección, ni de mejoramiento, ni de un proceso de identificación inicial, básico. ¿Sí? Todavía no hemos hecho el proceso de selección, sino que son plantas que salieron espontáneas y que nosotros no tenemos ni siquiera un catálogo, sino primera aproximación a que son mejores que otras. Bueno, entonces aparece, ¿qué tenemos que prestar atención? La primera gran cuestión, y que incluye muchas variables ahí, es el rendimiento en hojas. ¿Cuántas, si uno hace el cálculo, cuántos kilos o toneladas de hojas por hectárea uno podría sacar con esas plantas? ¿Y por qué esta variable incluye muchas cuestiones ahí adentro? Tiene que ver con cuándo es la precocidad de la planta, cuándo es el momento que empieza a tirar hojas, cada cuánto se recupera luego de una poda, la capacidad de rebrote, después la cantidad de hojas que tiene, y esto tiene que ver con el tamaño de la hoja, la forma de la hoja, la cantidad de hojas por rama, cuánto duran además esas hojas durante el ciclo productivo, etc. La otra cuestión tiene que ver con la calidad de hojas, y la calidad de hojas se va a referir a la capacidad nutritiva, la capacidad para no deshidratarse, el grosor de la lámina, etc. La otra cuestión tiene que ver con la sanidad. Esto es de las hojas y de las plantas, es ver que hay plantas que tienen mayor amarillamiento por hongos, por enfermedades, y entonces uno buscaría seleccionar plantas que no tengan esos atributos. Luego de un periodo muy húmedo van a ver que hay ejemplares que tienen la tendencia a parecerle hongos foliares. Pues bien, tratemos de no seleccionar eso, pues es un atributo con fuerte componente hereditario. La otra cuestión que está incluida en el rendimiento, pero que es importante, es la capacidad de rebrote. Esto es, una vez que yo defolio las hojas o corto la rama, ¿cuánto tiempo tarda la planta en recuperarse? Ahí, ojo, presten atención que eso va a depender mucho del suelo y del estado hídrico. Esto es, estamos en una zona seca y no estamos regando, le va a costar más recuperarse la planta. O si estamos en una época fría, es lo mismo. Pero a igualdad de condiciones van a ver que hay plantas que se recuperan más rápido que otras. La otra cuestión es la precocidad de la brotación, que tiene que ver de prestar atención, más que nada esto para zonas templadas, cuando, que hay un momento que no tenemos hojas, cuánto tiempo tarda la planta en tirar las primeras yemas. Hay plantas que a finales de invierno ya están brotando,
mientras que otras ya con una primavera avanzada recién empiezan a brotar. Entonces por ahí podemos hacer un ciclo más de cría por año. Y lo otro importante es cómo es el estado de las plantas al final del ciclo. Esto de, hay plantas que ya en enero, febrero, todas sus hojas están casi amarillas o muy rugosas, mientras otras están aún hasta abril, bien entrado abril, todavía tienen esto para el hemisferio sur, una calidad más que aceptable para el final de ciclo de la última temporada de cría. Y por último, el último indicador es la preferencia de las larvas y el rendimiento comparado. Las larvas van a seleccionar por varios criterios que tienen que ver con la calidad de las hojas, además de si tienen la turgencia, o sea, si están deshidratadas, si son más palatables, o sea, más nutritivas. Hay una cantidad enorme de cosas que se engloban ahí que nos van a mostrar las propias larvas. Y uno lo que puede hacer es un rendimiento comparado, esto es, para dos bandejas, una con determinada rama, determinada planta o variedad y otra con otra variedad, al finalizar el ciclo, cuáles han tenido mejor rendimiento comparado, mayor rendimiento en capullos, más cantidad de larvas, mayor tamaño en los capullos, más saludables, etc. Vamos a ver entonces ahora, ya viendo qué plantas elegimos, cómo hacemos para obtener plantas a través de semillas. Las semillas, habíamos comentado en otro video, es la forma más sencilla, barata de obtener nuevas plantas, pero con el problema de la alta dispersión genética. Lo que vamos a hacer es, lo primero de todo, recolectar los frutos. Ahí tenemos más o menos, la fructificación se da en un mes, ¿sí? Todo el ciclo. Acuérdense que se dan las ramas de años anteriores, no de la misma brotación. Y los frutos para cosecharse tienen que estar completamente maduros. Tenemos que seleccionar la planta, la selección se hace de la planta, del piso, o cosechamos, como se ve en la lámina, con lona, o sea, ponemos algo y van a caer los frutos que ya están listos para ser cosechados. El procesado se hace a través de, es necesario separar la pulpa, que es muy húmeda, de las semillas. Lo que se hace es poner en algún balde, en algún tacho, por 48-72 horas, de manera que se degrade esa pulpa y nosotros ir separándolo. Ahí lo que vamos a hacer es ir descartando todas las semillas que estén flotando, si las vamos a colar, porque esas son semillas vacías, vanas. Si queremos acondicionar, podemos plantar directamente esas semillas o podemos guardarlas para otro momento. En ese caso, si vamos a acondicionarlo, hay que dejarla secar con algún papel o en algún lienzo seco y que se vayan secando en algún lugar seco, ventilado y sin sol directo. El sol directo deteriora, como toda semilla, deteriora el poder germinativo. Para conservar las semillas es importante hacerlo en un lugar seco, oscuro y fresco. Hay que rotularlo, al menos de qué planta o qué variedad es la que sacamos. Las semillas no se pueden conservar más de un año, tienen una alta pérdida de poder germinativo, es muy rápido, se las guardan de un año a otro, no más. Y si queremos hacer almácigos luego, tenemos que protegerlo del sol directo para evitar rápida deshidratación. Necesitan temperaturas mayores a 15-16 grados y un suelo que sea fértil y ligero. Podemos hacerlo en almácigos a campo, podemos hacerlo en macetas o con bandejas, una semilla por celda. Más o menos el rendimiento es de 1 gramo de semillas, tiene alrededor de 650-700 semillas. Y si uno va a pensar en un almaciguero, la densidad es aproximadamente de 700.000 plantas por hectárea. Acordémonos que las semillas también nos van a servir la propagación para hacer injerto, que es lo que vamos a ver ahora. En el injerto uno va a aprovecharse de una particularidad que tienen las plantas, que no tienen otros organismos vivos, que es la capacidad de unir, de haber compatibilidad entre dos individuos diferentes. Entonces lo que se hace es tomar un pie, es decir, una de las partes de la planta va a aportar parte del tronco y la raíz, que le va a dar resistencia y vigor, ¿sí? Juvenibilidad, y va a otorgarle algunas particularidades de resistencia. Lo que tiene de bueno esto es que da facilidad para la obtención de los pies, ¿sí? Si lo hacemos de semilla. Y por la parte superior usamos la copa con algún cultivar seleccionado. Generalmente lo usamos con variedades de enraizado difícil o con plantas que por alguna razón nos interesan y que ya tienen rasgos de degradación, ya perdieron la juvenilidad. ¿Sí? Ahí, ¿cuándo se hace esto? Cuando está el activo crecimiento del meristema. Como se ve en la foto, esto lo podemos ver cuando podemos
como pelar el tallito tiene que tener el tamaño de un dedo gordo y se puede pelar fácilmente. En ese momento es cuando está con activo crecimiento la planta y ahí es el momento ideal óptimo para hacer el injerto. Las contras es que requiere bastante trabajo, poder hacer injertos requiere un poco de práctica y aparte hasta obtener una planta lista para producción puede demorarnos de 2 a 3 años en algunos casos. Hay diferentes técnicas, hay dos que se suelen utilizar, el de yema o escudete, que es el que vemos acá, y el anterior que era el de púa. En el de yema se pone una yema de la planta madre y se adosa sobre el pie de la planta que va a recibir y en la púa directamente se inserta todo un brote, ¿sí? Entero. Bueno, esto es todo. Vamos a continuar en otro video sobre otras formas de propagación. Hasta luego.